El equipo básico para volar parapente consta de el parapente, el arnés y el casco. Un parapente nuevo cuesta alrededor de $3.000. Si bien es bastante costoso, si se tienen los recursos para comprar uno nuevo es una muy buena opción. Son mucho más seguros en el vuelo, duran más, vuelan mejor, son mucho más agradables para volar y estéticamente son increíbles. Los colores son vivos, son brillantes, inclusive los parapentes nuevos huelen rico. Un parapente nuevo es una maravilla. ¿Se puede comprar un parapente de segunda mano? Un parapente nuevo cuesta $3.000, pero puedes conseguir uno usado desde $800. Pero eso sí, no es como comprarte un auto usado. Si el carro te sale fallado, solo llamas a la grúa. En cambio, si vuelas un parapente en mal estado, te puedes caer. Por eso tienes que revisar dos cosas. Uno es el estado de la tela. Esta no debe pasar el aire, es decir, tiene que tener cero porosidad. Si el parapente deja pasar el aire, significa que está poroso y por lo tanto tendrá deformaciones, lo que puede producir que el parapente entre en pérdida o en stall. En términos coloquiales, se desplome. Hasta hace pocos años, la forma que teníamos para medir la porosidad era empírica, poco saludable y de resultados muy cuestionables. Temerariamente, pegábamos nuestras bocas a la tela del parapente e intentábamos aspirar a través de ella. Si podíamos obtener suficiente aire para respirar, entonces declarábamos al parapente poroso y por lo tanto no volable. El gran problema de este método es que el resultado dependerá de la capacidad de aspiración de cada piloto y de cuán pegado esté su boca a la tela. En la actualidad, afortunadamente, hemos descartado en su totalidad este método tan peculiar, IBESUCON, y utilizamos un instrumento llamado porosímetro, el cual mide los segundos en los cuales cierta cantidad de aire pasa a través de la tela. Lo segundo que se debe revisar son las líneas. Las líneas del parapente con el tiempo se encogen, no se alargan. Así que debemos revisar la longitud de las mismas. A pesar de que las líneas del parapente tienen aproximadamente 8 metros de longitud, se puede utilizar una simple regla de 30 centímetros para medirlas, ya que mediremos la diferencia que hay entre línea y línea. Una vez realizados estos chequeos, tendremos la certeza de volar un parapente seguro. ¿Cuánto cuesta un arnés nuevo? Un arnés moderno puede costar entre $600 y $1.000 y la mayoría de estos son súper ligeros, inclusive son reversibles, lo que significa que son silla y mochila al mismo tiempo. Si esta silla yo le doy la vuelta, se convierte en la mochila del parapente. Este, por ejemplo, es un arnés reversible que pesa menos de 3 kilos, es bastante ligero. Le das la vuelta, lo empaquetas y luego tiene forma ya de mochila. Tiene capacidad para guardar el parapente doblado y luego el casco. También otros accesorios como la bolsa de repollo, la concertina, radios. Luego ya lo acomodas como mochila, que quede bien ajustado. Te queda una mochila cómoda de trekking que tiene broche de cintura y de pecho y te puedes ir caminando, cargando un peso total de entre 10 y 12 kilos versus los 20 o 25 que cargábamos con un arnés convencional. ¿Cuánto cuesta un arnés usado? Si no queremos gastar tanto dinero, podemos comprar una silla de segunda. Por ejemplo, esta es la silla más barata que he conseguido. Me costó 100 soles, que es como $25. Como ven, está horrible. Parece que ya se le debería botar a la basura, pero es rescatable. Porque sus ganchos todavía funcionan bien. Y obviamente sí hay que hacer una inspección, sobre todo a las bandas principales. Estas correas de acá hay que chequear que estén en buenas condiciones, que no estén podridas, que tengan buena resistencia. Y el resto con detergente, jabón y bastante cariño se puede limpiar y mejorar. Acá en Lima hay técnicos bastante buenos que pueden hacer la revisión y pueden hacer las correcciones en la silla que se necesite. A esta silla le faltan los mosquetones principales. Siempre que se compre una silla de segunda mano se tienen que cambiar esto de acá, los mosquetones principales. Son 2 y se cambian porque tienen una vida útil limitada. De hecho, los de aluminio como estos se tienen que cambiar de todas maneras cada 2 a 5 años. Pero cuando tengamos una silla que hemos comprado de segunda mano, tenemos que cambiarlo sí o sí, por seguridad, ya que si se rompe este mosquetón podemos morir. Para calcular el costo total de la silla vamos a agregar los siguientes gastos. Habría que invertirle unos $25 más en un par de mosquetones. Habría que invertirle tal vez unos $20 o $25 en lo que es revisión y mantenimiento. Agua, jabón y cariño, y la silla queda operativa. Con un costo total de $75.
¿Cuánto cuesta un casco de parapente? Por último, el casco. Los cascos homologados de parapente son súper caros, cuestan entre 150 y 200 dólares. ¿Ofrecen una mayor protección? Sí, pero la mayor parte del costo es por el proceso de homologación, que es bastante costoso. No es porque el casco realmente tenga materiales que cuesten 10 veces más que un casco de bicicleta o de skate. Igual, puedes conseguir uno de segunda, un casco de parapente de segunda que te puede costar 40 dólares, o puedes conseguir un casco barato de bicicleta o skate. Recomiendo que si deseas invertir en un buen casco de parapente homologado, compres un casco integral, es decir, un casco que tenga protección de mandíbula. Estos cascos no tienen sustitutos, puesto que un integral de moto, por ejemplo, pesa mucho y no tiene un amplio ángulo de visión como lo tiene un casco de parapente, que son ligeros y además nos permiten ver perfectamente a nuestro alrededor. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias.